Qué bueno es estar con ustedes nuevamente para que podamos reflexionar juntos en la palabra del Señor. ¿Cómo es el Espíritu Santo que sin ponernos de acuerdo con la pastora, el mensaje de este día va relacionado a los mensajes que ella también está compartiendo, que es en relación a las parábolas? En el momento en que yo le escuchaba, yo decía, bueno, ¿cómo es el Espíritu Santo en darnos de compartir acerca de las parábolas para nuestras vidas? Usted recordará que estamos en el Evangelio de Marcos. Ella ha estado leyendo el Evangelio de Mateo, allí se ha estado enfocando en Mateo 13, pero nosotros hemos estado hablando acerca del Evangelio de Marcos, y usted recordará de cómo hablábamos acerca de la sanidad del hombre de la mano seca. Hablábamos de la multitud a la orilla del mar, que fue el último mensaje que compartía, y este día que el tema que le quiero compartir ya se lo voy a dar, pero antes quiero que leamos San Marcos 4, 1 al 9. Marcos 4, 1 al 9, y ahí vamos a leer la palabra del Señor. Usted puede leerlo también con nosotros. Marcos 4, 1 al 9. Dice la palabra del Señor en Marcos 4, 1 al 9. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Versículo 9 termina de esa manera. ¿Qué podemos ver entonces, mis amados? Cómo el Espíritu Santo nos guía. Este día yo quiero hablarle acerca de la semilla de la reconciliación. Ese es el tema que le quiero compartir, la semilla de la reconciliación. ¿Se recuerda la oveja perdida? ¿Se recuerda la moneda perdida? ¿Se recuerda usted acerca del hijo pródigo? ¿Se recuerda usted acerca de Nicodemo, que hemos hablado cuando hablamos en San Juan, pero también de Zaqueo? En todo momento el Señor siempre estaba reconciliando a los hombres con su Padre celestial. En todo momento siempre estaba reconciliando a los hombres con el Padre celestial. Y en este caso podemos ver que el Señor estaba junto al mar. Y si usted recordará, cuando leíamos el capítulo 4, donde hablábamos del capítulo 3, donde hablábamos acerca de la disposición para la liberación. ¿Se recuerda el último mensaje que su servidor le compartía, la disposición para la liberación? Usted recordará que venían de todas partes para oír al Señor, de Galilea, de Judea, Jerusalén, Idumea, del otro lado del Jordán, de Tiro, de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes, dice, querían ver lo que él hacía y venían para estar delante de la presencia del Señor. Vemos el milagro de cómo las multitudes eran impactadas por la palabra de Dios. Y yo creo que eso fue lo que vio el Señor. Eso fue en el capítulo 3, luego en el capítulo 4 de Marcos. Por eso le digo, es providencial el Señor. La pastora les está hablando acerca de las parábolas, y al llegar yo al capítulo al cual me corresponde hoy, según el Evangelio de Marcos, encontramos al Señor aprovechando la oportunidad de proclamar el mensaje del Evangelio a través de parábolas. Ella le está hablando de varias parábolas. Yo me voy a enfocar única y exclusivamente en una parábola donde se habla acerca de la semilla de la reconciliación. Es una semilla que cae en diversos corazones.
Y el Señor lo habla en parábolas para que podamos comprender, para que podamos entender la gracia, la misericordia de Él, la gracia, el amor de Dios que tiene para con nuestras vidas, y de cómo el Señor tiene grandes propósitos en nuestras vidas, de cómo el Señor tiene propósitos que a veces no los logramos entender, y de cómo cada parábola es importante que nosotros la podamos tener. Así que le invito a seguir oyendo los mensajes de la pastora hablando de las parábolas, pero también este día, al estar estudiando el Evangelio de Marcos, encontramos de cómo el Señor aprovechó ese momento que de todas partes, porque la mayoría de teólogos relacionan este mensaje con el último que yo le compartí, donde se dice que venían de todas partes para escuchar al Señor, y Él siempre tenía la disposición de hablarle a la gente, de servirle a la gente. ¿Se recuerda el último mensaje cuando el Señor le dijo a sus discípulos: ténganme siempre la barca lista, ténganme siempre la barca lista, para que desde ahí yo pueda predicarles la palabra, yo pueda predicarles el Evangelio? Porque el Señor estaba siempre inclinado a que la gente oyera la palabra, oyera el Evangelio. Y por eso creo que en un momento determinado empezó a hablarle a través de parábolas. Y por eso dice el 4:1 que leíamos: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, otra vez, mire, se recuerdan, el Señor les dijo en el capítulo 3: ténganme siempre la barca lista. Capítulo 3, versículo 9: ténganme siempre la barca lista. Entrando en la barca, dice el 4:1, enseñaba a toda la gente la palabra, y les enseñaba a través de parábolas. Mire qué maravilloso, le enseñaba a través de parábolas, que como usted ya lo ha aprendido, las parábolas eran semejanzas que se hacían entre el mundo celestial, espiritual, y el mundo terrenal. Historias del mundo terrenal comparadas en el ámbito espiritual, para de ellas poder sacar una enseñanza para su vida, para que de ellas poder sacar una enseñanza para el corazón. Por eso podemos ver que la misericordia del Señor y la reconciliación viene del Señor. El Señor les dice: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar la semilla. La disposición siempre del Señor. Yo no me voy a estar cansando de hablarle acerca de la disposición del Señor. No me voy a cansar de hablarle siempre acerca de la disposición que tenía el Señor siempre de hablar la palabra. El Señor es el dueño de la semilla que nos lleva a la reconciliación. El Señor es el dueño de la familia que nos lleva a la amistad con Dios. El Señor es el dueño de la semilla que nos acerca al Señor, que nos pone en comunión con el Señor. El Señor quiere sembrar esa semilla en el corazón. ¿Hace cuánto fue sembrada la semilla en tu corazón? ¿Hace cuánto fue sembrada la semilla en tu vida? Bueno, en mi corazón fue sembrada hace más de 40 años, ¿te imaginas? Hace más de 40 años la semilla llegó a mi corazón. Y qué maravilloso es cuando uno ve cómo la semilla ha prosperado, cómo la semilla ha avanzado, cómo la semilla ha prosperado en el corazón, pero también ha prosperado en el corazón de otras personas. Nosotros también podemos, cada uno de nosotros, reproducir esa semilla. ¿Sabe cuál es la bendición de las semillas? Que se reproducen rápidamente. ¿Cuál es la bendición de las semillas? Que se reproducen de una manera muy linda, se reproducen de una manera extraordinaria. Se reproduce una pequeña semilla, usted siembra y sale la gran mazorca, y de esa mazorca usted puede sembrar una parcela.
de la semilla de esa parcela, usted puede sembrar manzanas de tierra completas y la palabra se va expandiendo. ¿Acaso no es lo que ha pasado hoy? ¿Hace cuántos años vino el Señor? Más de 2000 años. Más de 2000 años que vino el Señor. ¿Y qué ha pasado con la semilla de la palabra de Él? Se ha expandido por todo el mundo. ¿Cuántos miles de personas han oído la palabra? ¿Cuántos miles de personas han escuchado el Evangelio? Han escuchado la palabra, y esa palabra se ha diseminado en todas partes. Pero al Señor le interesa lo siguiente: que esa palabra sea entendida. Y por eso fue que Felipe le dijo al etíope que iba camino a su ciudad y que iba leyendo Isaías capítulo 53, Felipe le preguntó: ¿entiendes lo que lees? Y me gusta lo que el etíope le respondió. El etíope le dijo: ¿y cómo voy a entender si no hay quien me explique? ¿Y cómo voy a entender si no hay quien me hable la palabra? Ayúdame, le dijo. Explícame tú. Felipe se subió al carruaje de aquel varón y comenzó a enseñarle la palabra. La palabra. ¿Para qué? Para que aquel la entendiera. ¿Cuándo es que viene la reconciliación con Dios? Cuando se entiende la palabra. Cuando se entiende la palabra. Dice que parte de la semilla cayó junto al camino. Este es el que oye la palabra, pero no la entiende. Oye la palabra, pero no la entiende. Si no entendemos la palabra, no podemos llegar a esa comunión con Dios. Si no entendemos la palabra, no podemos llegar a la reconciliación con Dios. La mejor manera de entender la palabra es sentarnos cada día leyéndola, orándole al Señor que nos ayude. ¿Cómo entender la reconciliación con Dios? Naturalmente, por medio de la palabra del Señor, por medio del Espíritu Santo. Yo siempre le voy a estar motivando a que cuando usted lea la palabra, antes de leer la palabra, uno debería de orar al Señor y decirle: Espíritu Santo, ayúdame. Tú que inspiraste las escrituras, tú que inspiraste la palabra, tú que le diste a los hombres del ayer el entendimiento para que escribieran la palabra, porque mire qué sabiduría más linda, qué gracia más extraordinaria, qué autoridad más linda de poder proclamar esa palabra y darla y proclamarla. Solo vino del Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos hacer nosotros para entender la palabra del Señor, mis amados? ¿Sabe qué necesitamos? El auxilio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos decirle: Espíritu Santo, ayúdeme a entender la palabra. Y cuando no entiendas la palabra, indaga, averigua, pregunta, profundiza en la palabra del Señor, pregunta la palabra, porque de lo contrario la palabra queda junto al camino, no la vas a entender. El enemigo dice que viene y roba la palabra para que no tenga ningún fruto. Pero también cuidémonos de las durezas del corazón. Hay personas muy duras en su corazón, y la misma dureza del corazón no les permite que la palabra, la semilla de la reconciliación pueda germinar. Yo no sé cuántos han conocido personas que han recibido la palabra, han recibido la semilla, han recibido el Evangelio, pero poquito tiempo usted les ve perseverar, poquito tiempo usted les ve caminar en las cosas del Señor, poquito tiempo usted los ve que caminan, que sirven, que bueno, y no llegan ni siquiera a servir, se apartan luego. Pero ¿sabe por qué? Porque la semilla de la palabra cayó en pedregales. ¿Y sabe qué implican los pedregales? Las durezas del corazón. Naturalmente, hay personas que fueron golpeadas desde niños o desde niñas. Hay personas que fueron golpeadas por las circunstancias, golpeadas por las personas, y se vuelven en una dureza de corazón tremenda. Y a veces la semilla cae ahí y la persona no le pone atención a entender la palabra, porque todo va concatenado, todo va unido. ¿Por qué cree que le predicamos la palabra del Señor cada noche? Para que la palabra, la semilla, llegue al corazón,
Pastor, pero no siempre la entiendo. Sigamos indagando, sigamos leyendo, preguntemos como Felipe preguntó y digámosle al Señor: Señor, yo necesito entender la palabra. Yo necesito entender lo que tú tienes para mi vida. Espíritu Santo, yo necesito que me reveles la palabra y dame sensibilidad en el corazón. La que cae entre pedregales, ¿qué sucede? Cae entre medio de la dureza del corazón. Qué lindo es cuando el Espíritu Santo nos impacta, qué lindo es cuando el Espíritu Santo nos toca, qué lindo es cuando el Espíritu Santo impacta nuestra vida, toca nuestro corazón y entonces nosotros podemos ver la gracia y la misericordia del Señor. Pero también, cuidado, y oiga bien, cuidado cuando escuchamos la palabra, pero no, oiga bien, disponemos nuestra vida a darle la prioridad al Señor, a darle el primer lugar al Señor en nuestro corazón. Vemos la palabra, está bien, pero la dejamos como a la par de otras cosas, ¿verdad? La palabra del Señor viene a ser complementaria con toda una serie de actividades y de cosas, y no le damos el valor al Señor que le deberíamos de dar. ¿Y qué sucede? Van creciendo las espinas, y dice que parte de la semilla cae entre espinos. Me llama la atención que lo que hacen los espinos es ahogar la palabra, ahogar la semilla. Y me gusta de cómo el Señor explica lo que son los espinos. Dice que son los afanes de esta vida. Ay, los afanes de esta vida, las riquezas, los placeres de esta vida. Ahí hay un elemento bien importante. Cuando la palabra del Señor viene a nuestro corazón, hay que decirle: Señor, yo quiero que tú seas el primero en mi vida. Yo quiero hacer, Señor, poner cada cosa en su lugar, ordenar mi corazón, Señor, y hacer todo conforme a tu voluntad, Señor. Ayúdame frente a los afanes, porque también no podemos dejar de trabajar. No podemos dejar de estudiar, no podemos dejar de ocuparnos, no podemos dejar de estar ocupándonos en el trabajo, ocupándonos en el estudio, ocupándonos en las cosas del hogar. No podemos de ninguna manera, pero sí podemos decirle: Espíritu Santo, ayúdame a ordenar todas las actividades en mi corazón. Y dice que los espinos ahogan la palabra. ¿Se da cuenta por qué es necesario? Número 1, entender la palabra. Número 2, no permitir que las durezas de la vida la quemen. Número 3, no permitir que los afanes de este mundo quemen la palabra del Señor. O sea, pastor, y la palabra de Dios, que no es viva y eficaz y poderosa, sí, pero si alguien no le da lugar en su corazón, no le permite que esa palabra germine como debe de germinar, entonces la palabra pierde su valor. Me gusta cómo el Señor termina la parábola y dice que una parte de la semilla cae en buena tierra. Aleluya. Esa buena tierra creo que somos aquellos que ya pasaron varios años y han pasado los años y aquí estamos. La palabra cayó en buena tierra. Número 1, la entendimos. Número 2, superamos las durezas del corazón. Y número 3, priorizamos las cosas del Señor en nuestras vidas, ordenándolas adecuadamente en el corazón, ordenándolas adecuadamente en nuestras vidas. Y eso que trajo como consecuencia que la semilla germinó y dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Amado y amada que estás en tu hogar, quiero preguntarte: ¿cómo está la semilla de la reconciliación en tu corazón? Hermano y hermana, ¿cómo está la semilla de la reconciliación en tu corazón? ¿Está germinando? ¿Está creciendo? ¿Está dando fruto en abundancia? ¿O se ha quedado marchita, ahogada, quemada o no entendida? Pongámosle atención a eso. ¿Está dando fruto en abundancia? Si está dando fruto en abundancia, démosle gracias a Dios por todas sus bondades y misericordias. Si usted, mi amigo, hoy usted puede volverse en un terreno fértil, donde la palabra cae, da fruto al 100 por uno. ¿Y cuándo da fruto? Cuando usted recibe al Señor con todo el corazón.
y lo declara como su Señor y Salvador personal de su vida. Le invito a que en este momento pueda recibir a Cristo en su corazón. No nos vamos a cansar de estarle dando la palabra de reconciliación para que usted se vuelva en amistad con Dios. ¿Qué dice la palabra en Job 22:21? Vuélvete en amistad con Dios y por ello te vendrá paz. Entrégale tu corazón al Señor, recíbelo con toda tu alma y te vas a dar cuenta que las cosas nunca van a seguir iguales, van a ser diferentes, y te lo digo por experiencia personal. Ora de esta manera en este momento y Dios les bendiga. A ti que has escuchado la palabra del Señor en esta hora y que el Espíritu Santo ha impactado tu corazón de tal manera que quieres entregarle tu corazón al Señor, puedes hacerlo. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por lo cual, quiero dirigirte en una oración en esta hora para que le entregues tu corazón al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Puedes orar conmigo de esta manera. Padre Celestial, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra y a morir en la cruz del Calvario por mí. Reconozco que soy pecador, que te he fallado y que te necesito, y que solo no puedo vencer el pecado, sino que necesito tu presencia. Te entrego mi corazón, acéptame, perdóname, transfórmame y cámbiame, porque desde este día caminaré como tu Hijo. Gracias por perdonarme, por redimirme y por darme la luz de tu palabra. Todo lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.